Hola, buenas tardes mis queridas amigos y amigos de Ancestrina. Hoy vengo a hablarles de algo que he mencionado en varios videos, es más, creo que debo tener un video acerca de esto, pero últimamente me han mencionado mucho, la gente googlea rapé y les aparecen como estudios o artículos que citan estudios, no muestran el estudio como tal, pero de que el rapé puede causar cáncer o que el rapé es adictivo. Y bueno, lo primero que quiero mencionarles es que rapé es como se conoce nuestra medicina en Europa. Cuando los europeos llegaron aquí y se encontraron con el tabaco, quedaron encantados con el tabaco, cómo era usado por nuestras comunidades indígenas en todas sus formas y se lo llevaron. Entre ellos está nuestro romepoto, que es como aquí es conocido el rapé, y se llama rapé porque en francés rapé significa rallado, es tabaco rallado. Es importante aclarar que el rapé que se consume en Europa normalmente viene en laticas, es tabaco puro con esencias. Entonces tú encuentras este tipo de rapé en Europa, en Estados Unidos, que es tabaco puro con, no sé, con aroma naranja, con aroma vainilla, con diferentes aromas. Lo usan de manera diferente, lo inhalan, no utilizan el aplicador. ¿Y cuál es la diferencia? Aquí radica el tema. ¿Cuál es la diferencia con nuestra medicina? El rapé con el que nosotros trabajamos es tabaco acompañado con otras plantas. Dependiendo de qué planta acompañe el tabaco, nos da un rapé u otro. Por eso hay tantas cantidades de rapé. En Europa, en esto lo que encontramos es el mismo tabaco con diferentes plantas, con diferentes aromas, perdón. El rapé que nosotros conocemos, el romepoto, el que utilizamos, máximo tiene un 40% de tabaco, de ahí son cenizas de otras plantas, como les venía diciendo. Ahora también, ¿qué diferencia una medicina de lo que ellos conocen? O de lo que ustedes pueden encontrar en internet. El tabaco también se lo llevaron, y cuando se lo llevaron, pues como que ha progresado el tema de el mejoramiento genético, de modificar genéticamente las plantas, y lo que han hecho es hacer unos tabacos mucho más adictivos, con mucha más nicotina, pero más suaves. O sea, tú puedes fumar más o puedes consumir más este tipo de tabaco, donde tu cuerpo se está generando como una... ¿cómo se llama esto? Bueno, está generando una adicción, una adicción a estas sustancias. Es muy diferente al rapé que utilizan nuestras comunidades, al tabaco que utilizan nuestras comunidades, que es la variedad amazónica natural, la variedad como la madrecita tierra no la trajo, que es una variedad que sí tiene nicotina, pero es muy fuerte, o sea, físicamente es muy fuerte. Esto hace que no puedas usar mucho porque te va o a bajar la presión o te va a maluquear, te va a enfermar si haces mucho. Entonces es muy diferente para que estén tranquilos o sepan de qué se trata esto. Otra cosa, para hacer estos estudios tienen que seguir casos de personas por mucho tiempo para saber cuál es el resultado. No se ha realizado ningún estudio sobre algún indígena, alguna persona, algún mayor que lleve consumiendo toda la vida rapé. También que sepamos que, o sea, siempre se busca un chivo expiatorio. Tenemos la Big Pharma y la industria alimenticia que intoxica nuestros alimentos con conservantes, con muchas cosas que lo que hacen es oxidar las células de nuestro cuerpo, y le ponen como chivo expiatorio pues en este caso, en lo que estamos hablando, al rapé, al tabaco. Entonces, que sepan, es muy diferente. El rapé, no existe un estudio, nadie se ha tomado el trabajo de venir y seguir por 20 años a un mayor o a alguien de nuestras comunidades
a un grupo de personas, porque con una sola persona, una sola muestra no llegan a ningún lado, a un grupo de personas y seguirlo a ver si esto les puede causar algo. Esto no quiere decir que nosotros promovamos el consumo de rapé como algo recreativo. Siempre es bien importante, si estamos trabajando con una medicina ancestral, que sepamos que es muy importante tener un propósito claro, querer trabajar en nosotros mismos. El rapé es una herramienta de introspección, es una herramienta de meditación, ¿sí? Eso también suelo yo hablar mucho. Nosotros acá, por acá en este sector, la Madre Tierra fue muy sabia y nos entregó a nosotros las medicinas ancestrales. Acá en Occidente tenemos una cantidad de medicinas de plantas sagradas. En Oriente les dio la meditación y llevan milenios haciéndolo. Entonces es como que cada uno depende de donde nació, siguiendo nuestra cosmovisión de nuestra cultura. Tenemos acceso a estas medicinas para alcanzar esos estados meditativos y poder ir y navegar en nuestra alma y poder sanar. Lo más importante es hacerlo para sanar, sin importar la cantidad de veces que hagamos, siempre que lo hagamos de una manera ritual, de una manera sagrada. El rapé siempre va a ser muy beneficioso para nosotros. Entonces, pues bueno, yo con esto quiero aclarar estas dudas. Normalmente uno busca en internet y sea lo que sea que uno busque, esto es bueno, el agua es buena, vas a encontrar 800.000 millones de artículos de que el agua es buena. Busca el agua es mala y vas a encontrar 800.000 millones de artículos que te dicen que es mala, ¿sí? O sea, sobre todo vamos a encontrar algo. Entonces, que sepamos en qué confiar, sobre todo sigamos nuestra intuición, sigamos nuestro propio sentir y confiemos. Es bien importante acercarnos a la medicina con la mente tranquila. Por eso siempre los invito a hacerme cuantas preguntas quieran, porque la mente nos quiere sabotear en todo momento, sobre todo cuando queremos indagar en nosotros mismos, y acercarnos a las medicinas sin dudas, sin inquietudes, con la mente lo más tranquila posible, para poder ir y entregarnos con confianza, con plena confianza, a la medicina.